SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. El volcán de La Palma sigue sin dar tregua. El barrio de La Laguna amanece hoy vacío después del desalojo de los pocos vecinos que permanecían en sus casas y que ahora siguen a distancia el lento avance de la lava. Estoy trabajando un poco en la única finca que me quedó, lavando piñas, embolsando y eso, a ver si por lo menos de aquí hasta que lleguen las ayudas puedo quitar algo para comer. Yo creo que para llegar a casa faltan 20 o 30 metros. Sí, está llegando aquí detrás de mi casa. Sí, le faltan ahí unos metros ahí abajo ya. Ya no quedan lágrimas aquí para derramar. La angustia que se vivió hace días en Todó, que se repite ahora en La Laguna. La buena noticia es que se ha ralentizado el avance de las coladas, pero la lava fluye con mucha más intensidad y ha llegado a desbordar el cono principal del volcán. Vamos a conocer la situación a esta hora. Vamos a Canarias. Pedro Murillo, buenos días. Buenos días. El volcán sigue sin dar tregua. Se ha tragado un supermercado y ha atravesado un campo de fútbol. Hay 1.200 personas, según datos censales, que se han visto afectadas. El barrio de La Laguna, en los Llanos de Ariane, ha quedado desierto al completo tras los desalojos y ante la presencia de dos frentes de colada norte que se están ralentizando precisamente por la viscosidad creciente derivada del material procedente de edificaciones que va destruyendo progresivamente. Bajo tierra, a profundidades de más de 10 kilómetros, se mantiene la sismicidad, que ha aumentado en intensidad hasta alcanzarse el máximo registrado en esta crisis volcánica, 4,5 de magnitud, que ha sido sentido en toda la isla. Bueno, y en paralelo al volcán, Pedro, Canarias está afrontando un repunte en la llegada de inmigrantes. En las últimas 24 horas se ha rescatado más de 350 personas en El Hierro y en Gran Canaria, y muchos de ellos navegaban en el mayor cayuco que ha llegado a las islas en muchos años. Así es, un goteo incesante. Concretamente, ese cayuco han desembarcado un total de 198 ocupantes que se encontraban a 25,9 kilómetros al sur de Gran Canaria, que fue localizado por la Guardia Civil. Habría que retrotraerse a la crisis de los cayucos yendo al 2008 para poder encontrar una embarcación con tantas personas. La nota trágica es que una mujer y uno de los bebés que dio a luz en un parto gemelar a bordo de una patera localizada ayer también al sur de Gran Canaria fueron evacuados en helicóptero, mientras que uno de los recién nacido falleció. La madre, que había dado a luz 4 horas antes de ser rescatada, y el bebé superviviente han sido trasladados al hospital Juan Negrín de Gran Canaria. Y a las 3:30 de la tarde comenzará la gran cita política de este fin de semana, el 40º Congreso Federal del Partido Socialista. Pablo Morán, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Es el encuentro con el que Ferraz quiere reforzar la imagen de unidad entre el gobierno y el partido, y entre los propios socialistas, porque Pedro Sánchez va a escenificar esa armonía junto a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, que ha sido uno de los más críticos hasta ahora con el actual jefe de gobierno. Sánchez habló anoche en La Sexta y destacó, entre otras cosas, su apelación al rey Juan Carlos I, su opinión sobre si el emérito debe dar explicaciones si termina volviendo a España. A mi juicio, sí. A mi juicio, yo creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos dijese efectivamente cuál es su opinión sobre todos estos hechos que al final socavan la confianza del pueblo español en las instituciones, y esto yo creo que es muy contraproducente hasta incluso para aquellas cosas buenas que hizo él durante su reinado. Los reyes vuelven hoy a Cataluña. Felipe VI y la reina Leticia van a presidir esta noche la entrega del Premio Planeta en medio del último choque entre la justicia y el independentismo. El Tribunal de Cuentas ha rechazado los avales que presentó la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas a sus exaltos cargos por los gastos derivados del procés. Esa decisión ha permitido a la jueza activar el embargo de los bienes de esos dirigentes independentistas. Pilar Velasco. Los 34 altos cargos y funcionarios del gobierno catalán no podrán utilizar el fondo ideado por la Generalitat para abonar las fianzas provisionales de 5,4 millones de euros que el organismo les reclama por malversación en la promoción exterior del procés. En su auto, el tribunal considera que los avales presentados a través del Instituto Catalán de Fianzas no pueden ser aceptados porque la legislación catalana no ampara el afianzamiento de actuaciones irregulares de sus responsables públicos ejecutadas con dolo o negligencia. La resolución de la instructora Esperanza García advierte que al haber vencido el plazo se procederá al embargo de bienes y propiedades de los encausados. De los 34 responsables, 28 se habían acogido al mecanismo rechazado. Las fuerzas independentistas coincidirán hoy en el homenaje a Lluís Companys en el aniversario de su fusilamiento. Tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya creen que ese fallo del Tribunal de Cuentas es fruto de una venganza del Estado contra ellos. El expresidente Artur Mas es uno de los afectados y ha presentado su vivienda como garantía. Ya teníamos un plan B, que eran nuestras viviendas particulares. Igual que ya las pusimos como garantía para otros temas del Tribunal de Cuentas, también ahora
estábamos dispuestos a ponerlos. Y a pesar de eso no tenemos la garantía de que con nuestras viviendas particulares que cubrirían la deuda se nos acepte esto como garantía, con lo cual quedaríamos absolutamente en la intemperie. Todavía queda el Poder Judicial, es la advertencia que hoy lanza el Gobierno al Partido Popular después de su acuerdo para renovar el resto de órganos constitucionales. Insistía en ello Pedro Sánchez en su entrevista de anoche y también otros miembros del Gobierno, como la ministra de Justicia, Pilar Llop. Por una parte, es una buena noticia que quieran renovar el resto de órganos constitucionales, pero insisto en que no contemplo otro escenario que no sea renovar el órgano de gobierno de los jueces y las juezas. Es imprescindible que ya se renueve también el Consejo General del Poder Judicial. No hay otro escenario posible más que cumplir con la Constitución. Lo acordado hasta ahora, en 24 horas y después de meses de desencuentro, permite al PP quitarse de encima la etiqueta de partido del bloqueo, pero sigue condicionando el pacto en el Poder Judicial a la reforma del sistema de elección para que sean los propios jueces quienes decidan quiénes son los vocales de su órgano de gobierno. Teodoro García Gea. Si es o no posible una renovación del Consejo, a la prueba me remito en el día de hoy. Todo es posible con voluntad y con intención de acordar, de ceder y de llegar a acuerdos y a grandes consensos. Podemos ha bendecido ese pacto entre PSOE y PP que se formalizó en Cáceres, en un apretón de manos de Pedro Sánchez y Pablo Casado durante la entrega del premio Carlos V a Angela Merkel. Información de María Manjabacas. El homenaje a Merkel propició el encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Se evitaron en la recepción del Palacio Real y se encontraron en Yuste, justo el día en el que se anunció el acuerdo para renovar los órganos constitucionales. No hubo charla ni encuentro directo a dos entre Casado y Sánchez. Se diluyeron en un corrillo político con lesmes, pero sí fue llamativo que Casado y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que todavía no hay acuerdo, compartieran dos charlas largas e intensas de 10 minutos, que no es lo habitual en un acto de este tipo, en el que la canciller Angela Merkel se prodigó en conversaciones con el rey que le entregó el premio y el presidente del Gobierno, con el que comió en el monasterio de Yuste tras la entrega de este galardón que reconocía su compromiso europeo. Este acuerdo entre el PSOE y el PP ha dejado fuera a otros partidos, algo que ha molestado a algunos de los socios parlamentarios del Gobierno, como el PNV. Así de explícito se mostraba este jueves en Hora 14 aquí en la SER el portavoz del nacionalismo vasco, de Aitor Esteban. Es alucinante, ¿no? Quedan tantas dificultades y resulta que ahora ha arreglado en un plis-plas. Bueno, pues ellos lo tendrán que explicar. Pues ya lo ha dicho García Gea, un acuerdo PP-PSOE y ahora Yolanda Díaz y que ellos también, pues muy bien, pues que voten ellos y punto. Los demás no votaremos simplemente. Si votaron y se abstuvieron este jueves los diputados del PNV en el Pleno del Congreso que, entre otras cosas, convalidó el decreto del Gobierno para embargar, para recuperar de las eléctricas los beneficios que obtienen de la subida del precio de la luz. La vicepresidenta Teresa Rivera abría ayer la puerta a suavizar la aplicación de ese decreto a las empresas que moderen su tarifa de la luz, algo a lo que Podemos se opone de entrada. Es una minoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho. Queremos que tampoco lo sea para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas. Por ello estamos trabajando para asegurar su correcta aplicación y desarrollo. La luz alcanza hoy su segundo precio más alto de la serie histórica. Vamos a pagar de media, se ha pagado en el mercado mayorista 231 euros por megavatio hora, con un pico entre las 9 y las 10 de la mañana en el que va a subir hasta los 265. El Instituto Nacional de Estadística confirmaba este jueves el impacto de esas tarifas en la inflación, que se ha situado ya en el 4%, comprometiendo las previsiones del Gobierno. La vicepresidenta económica Nadia Calviño reconocía anoche en Hora 25 su preocupación ante la posibilidad de que estos precios, esta crisis energética, se prolongue mucho tiempo más. Normal que haya un rebote de los precios cuando tenemos un crecimiento tan intenso y la base con la que comparamos es el año pasado, que fue en plena pandemia, ¿no? O sea que desde el punto de vista de las cifras no me preocupa, sí me preocupa que las causas que subyacen, esta subida del precio de la energía, el corte de las cadenas de suministros, se vuelva más persistente y por tanto tenga un impacto más estructural. El proyecto de presupuestos que llegó esta semana, este miércoles al Congreso, incluye una sorpresa negativa para los autónomos que, si no hay cambios en la tramitación parlamentaria, van a ver cómo sube la base mínima de cotización, subida del 1,7% hasta los 960 euros mensuales. Una subida que valoraba así Lorenzo Amor, que es portavoz de una de las principales asociaciones de autónomos. Un incremento de las cotizaciones sociales, como se pretende en este proyecto de presupuesto, es la peor noticia para muchos autónomos que
hay que decirlo, están todavía en el alambre, sin saber si su actividad va a poder aguantar mucho tiempo. El pleno de este jueves en el Congreso dio para mucho más, ya lo apuntábamos antes. Por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática del Gobierno superó su primer trámite parlamentario a pesar de las enmiendas a la totalidad que presentó la derecha, que presentó también la ultraderecha, que fueron rechazadas. También por Esquerra Republicana, que considera que la ley se queda corta y la coalición está dispuesta a negociar con ellos, con Esquerra Republicana, de quien depende, entre otras cosas, también que se aprueben los presupuestos. Decía que la coalición de gobierno está dispuesta a negociar cambios en el texto de esa Ley de Memoria Democrática. Javier Torres. La redacción del Gobierno de la Ley de Memoria Democrática no va a salir indemne del Congreso, ya lo reconoce el propio ministro Félix Bolaños, quien afirma que aceptará las enmiendas de los grupos. Es una ley que lo que pretende es, de una vez por todas, cerrar todas las heridas. Trata de cicatrizar el dolor que arrastran todavía muchas personas que sufrieron la guerra o la represión de la dictadura. Esquerra, que ha visto cómo su propuesta de ley ha sido rechazada, piensa que los socialistas se han quedado cortos al no considerar ilegal la dictadura y al no incluir la responsabilidad de la Iglesia Católica. Gabriel Rufián. ¿Postureo o reparación? Devolución de Vox y del PP, el Partido Popular, que ya ha dicho que derogará la ley cuando llegue al poder. Aprovechando este debate, Amnistía Internacional presentó en la Cámara 300.000 firmas para modificar el texto de esa ley, básicamente para que se facilite la investigación judicial de los crímenes de la dictadura y la reparación a quienes sufrieron la represión franquista, como Rosa. Los que sufrimos persecución por nuestra lucha contra la dictadura, pues nos parece que ya no tenemos otros 40 años más. Y que esta ley debería escucharnos, debería dar respuesta a algo que además no es un capricho nuestro. Y también ha superado su primer trámite parlamentario otra de las apuestas legislativas del Gobierno de coalición. Es la Ley de Libertad Sexual, diseñada por el Ministerio de Igualdad, la ley que ha sido conocida como la Ley del solo sí es sí. El proyecto ha superado las enmiendas a la totalidad que habían presentado el PP, que había presentado también Vox, que no perdió la oportunidad de dejarse notar en el debate. Mariano Lourido. La diputada de Vox, Carla Toscano de Balbín, que subió a la tribuna con una camiseta rechazando el Me Too, indignó a muchas diputadas por su frivolidad. Señor Simancas, ¿me está mirando? Señor Guijarro, ¿me está mirando? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Tienen la suerte de que soy una mujer sensata, una diputada de Vox, y por eso no voy a hacer nada. Pero si yo fuera otro tipo de mujer, por esa mirada, les podría denunciar por acoso y podría denunciar incluso por violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo. Eso es esta ley. El PP dice que la ley vulnera la presunción de inocencia y la ministra Montero la defiende porque considera que la justicia sigue siendo machista y no cree a las mujeres violadas. Si es una mujer migrante, porque se lo inventa, busca papeles, busca dinero. Si es guapa, porque lo buscaba. Si era fea, simplemente mintió. Si has sido violada, no debes tener fuerzas ni para contarlo. Y si lo cuentas y te acuerdas de todo, quizá es porque te gustó. Los vetos del PP y de la extrema derecha no fueron a ningún lado y la ley del consentimiento sexual sigue su curso en el Congreso. Por cierto, vaya racha que lleva esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ayer, con algunas de sus declaraciones, se impuso a algunas de las cosas que se estaban escuchando, por ejemplo. Miradas sobre la educación que, según ella, es un regalo, no un derecho. Esta es la frase de la polémica que pronunciaba Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid al hablar sobre la sostenibilidad del sistema. Tenemos en la educación una política que consigue que ninguna familia se quede sin estudiar por motivos económicos, pero no podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema, si no, créame que lo haría. Esta mañana estamos pendientes del estado de salud de Bill Clinton, del expresidente de Estados Unidos. La prensa de su país ha desvelado que esta noche que ha cumplido 2 días ingresado en un hospital de California. Por una infección que le llevó incluso a la unidad de cuidados intensivos, según la CNN, aunque los médicos que lo atienden aseguran que está respondiendo bien al tratamiento. Esa infección no tiene nada que ver con la COVID ni con los problemas de corazón que sufre el expresidente. El portavoz del equipo médico ha dicho que Clinton está de buen humor y muy agradecido al personal médico. Y la otra protagonista de la noche ha sido la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Será la candidata socialista rival de Emmanuel Macron en las presidenciales de Francia del próximo mes de abril. Hidalgo ha barrido literalmente en las primarias celebradas este jueves. Vamos a París, Sara Canals. Buenos días. Con más del 70% de los votos, los militantes socialistas han dado su visto bueno a Anne Hidalgo para representar al partido como candidata a las presidenciales frente a su contrincante, el alcalde de la ciudad de Le Mans, Stéphane Le Foll. Hidalgo arranca así de manera oficial su campaña
para las elecciones de 2022 y uno de sus primeros actos será precisamente en España este mediodía junto con el presidente Pedro Sánchez. Je rencontraré Pedro Sánchez. Con él pretende proyectarse a nivel europeo y abordar puntos en común como la transición ecológica. Los sondeos le otorgan un 7% de intención de voto. Además, la izquierda está extremadamente fragmentada. Hay 6 candidatos en total y ninguno de ellos, según las encuestas, se clasificaría para la segunda vuelta. Y en Bruselas esperan al primer ministro polaco ir allí la semana que viene al Europarlamento a defender el fallo del Constitucional de su país que declaró ilegal el Tratado de Adhesión de Polonia. Bruselas, Griselda Pastor. A petición propia, el primer ministro de Polonia comparecerá ante un Parlamento Europeo dispuesto a denunciar por inacción a von der Leyen si no actúa de manera inmediata contra Varsovia. Así está escrito en la resolución que han negociado socialistas, populares y liberales, un texto que será votado tras el debate con el primer ministro, debate en el que también participa la presidenta de la Comisión Europea. Los eurodiputados piden a von der Leyen que congele de manera inmediata los fondos de recuperación y exija a los gobiernos europeos que voten el artículo 7, un tema aún no previsto para la cumbre de la semana que viene. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.